Café y té, un podcast de Onda China. Imaginemos por un momento que no estamos en un estudio de grabación, sino que estamos sentados en una pequeña cafetería de Macao, una de esas que no aparecen en las guías turísticas, pero que siempre están llenas de vecinos. Pedimos un café, miramos por la ventana y vemos pasar a la gente, algunos con prisa, otras con calma, cumpliendo rutinas que parecen muy normales. Y justamente ahí está lo interesante, ¿no? Porque a primera vista, Macao no intenta impresionarte, no te grita su historia ni te obliga a mirar atrás constantemente. La vida sigue, la ciudad funciona, la gente trabaja, estudia y se reúne. Pero basta con quedarse unos minutos más, escuchar con atención, mirar mejor. De repente oyes una frase en cantonés, otra en portugués y otra en mandarín. Ves un menú donde conviven platos chinos con sabores heredados de Europa y entiendes que esa normalidad cotidiana es en realidad algo muy poco común. Eso es Macao, una ciudad donde la historia no está separada de la vida diaria, donde el pasado no es una carga, sino un contexto, y donde el presente se vive con una mezcla de tranquilidad y complejidad que no se encuentra fácilmente en otros lugares. Efectivamente, y hoy en Café y Té hablamos precisamente de eso, no solo del 26º aniversario del regreso de Macao a la patria, sino de lo que significa vivir 26 años después de ese momento, qué ha cambiado, qué se ha mantenido y qué preguntas nuevas han surgido. Saludos para todos nuestros amigos. Cuando hablamos de Macao, no hablamos solo de política o economía, hablamos de identidad, de convivencia, de generaciones que han crecido dentro de un modelo muy particular y que hoy miran al futuro desde esa experiencia. Así que si nos acompañas durante este episodio, la invitación es simple. Miremos a Macao no como un caso abstracto, sino una ciudad viva con historias, matices y lecciones que van mucho más allá de sus fronteras. Cuando Macao regresó a China en 1999, el principio de un país, dos sistemas despertó muchas expectativas, pero también dudas. No solo fuera de China, sino incluso entre algunos sectores locales. Era una fórmula nueva, poco convencional y el tiempo sería el único juez real. Exacto, y lo interesante es que en aquel momento nadie podía asegurar cómo se vería Macao 20 o 30 años después. Había preguntas legítimas. ¿Podría mantener su estabilidad, mantenerse abierta al mundo, proteger su modo de vida y al mismo tiempo integrarse al desarrollo nacional? Sí, 26 años después de estas preguntas ya no se responden con teorías, sino con hechos. El tiempo, que suele ser implacable con los discursos vacíos, ha funcionado aquí como el mejor argumento a favor de la práctica de un país, dos sistemas, con particularidades propias de Macao. Y cuando hablamos de hechos, no hablamos solo de crecimiento económico, hablamos de indicadores sociales, calidad de vida, seguridad, educación y esperanza de vida. Macao ha atravesado transformaciones profundas sin experimentar rupturas traumáticas. Un punto clave es que este modelo nunca fue estático. Un país, dos sistemas no significó congelar a Macao en 1999, sino darle un marco flexible capaz de adaptarse a cambios internos y externos. Por ejemplo, durante los primeros años tras su regreso a la patria, el desarrollo económico estuvo muy ligado a un sector específico. Esto permitió una rápida acumulación de recursos, pero también planteó nuevos retos. Ahí es donde vemos la capacidad de ajuste del sistema. Y con el paso del tiempo, Macao empezó a pensar más allá del corto plazo. Se reforzaron políticas sociales, se impulsó la diversificación económica y se fortaleció la cooperación con el resto del país, todo dentro del mismo marco institucional. Durante las conmemoraciones del 25 aniversario se subrayó precisamente esto, que un país, dos sistemas no es solo una garantía de estabilidad, sino también una plataforma para el desarrollo a largo plazo, y eso se demuestra con datos concretos. Esos datos reflejan algo muy importante para la mayoría de los habitantes de Macao. El modelo no es un debate teórico, sino una experiencia diaria. Está presente en cómo funcionan las instituciones, se gestionan los servicios públicos y cómo la gente planifica su futuro.
Además, en un contexto global marcado por la incertidumbre, crisis financieras, tensiones geopolíticas, cambios tecnológicos acelerados, la previsibilidad se ha convertido en un valor en sí mismo. Macao ofrece esa previsibilidad sin cerrarse al mundo. Por eso, al mirar esos 26 años en perspectiva, vemos algo más que continuidad. Vemos una relación dinámica entre estabilidad y cambio. Una ciudad que ha sabido moverse sin perder el equilibrio. Y ahí está justo una de las claves. El tiempo no solo ha puesto a prueba el modelo, sino que lo ha ido afinando. Cada etapa ha dejado aprendizajes que hoy forman parte de la experiencia acumulada de Macao. Sí, hablar de estos 26 años no es hablar de un periodo cerrado, es hablar de un proceso en marcha que sigue evolucionando y ofreciendo respuestas a preguntas nuevas. Pedro, cuando hablamos de identidad en Macao, siempre aparece una palabra clave: complejidad. No es una identidad lineal ni fácil de resumir en una sola frase. Exacto, y allí está justamente su riqueza. Macao no es una ciudad que haya tenido que elegir entre una identidad u otra. No es Oriente por un lado y Occidente por otro. Es una experiencia histórica donde distintas influencias aprendieron a convivir durante siglos. Y eso se nota incluso en la forma en que la gente se presenta. Muchos habitantes de Macao no se definen por una sola etiqueta. Su identidad es más fluida, se adapta a distintos contextos y refleja la convivencia histórica de culturas, idiomas y tradiciones que caracteriza a la ciudad. Sí, aquí vale hacer un recordatorio para nuestros oyentes. En Café y Té, en los programas anteriores, dedicamos precisamente un episodio completo a la cultura macaense, los macaenses, ¿no? Tu sheng tu ren, ese concepto que es muy arraigado en este lugar, los portugueses nacidos en Macao, la comunidad que nació de la convivencia prolongada entre culturas china y portuguesa. Y una de las ideas más interesantes de ese episodio fue que los macaenses no se ven como una mezcla incompleta, sino como una identidad completa en sí misma. Sí, ese punto es clave para entender la Macao de hoy. Esa experiencia histórica no desapareció con el regreso a China en 1999, se convirtió en una base cultural sobre la cual la ciudad pudo redefinirse con confianza. Y lo interesante es que esta identidad no se limita a una comunidad específica. Con el tiempo, esa lógica de convivencia se extendió a toda la ciudad. Sí, hoy la identidad en Macao refleja una sociedad acostumbrada al contacto cultural que no percibe la diferencia como una amenaza. Se ve en la educación el uso de diferentes idiomas, los intercambios académicos y la apertura hacia el exterior. Sí, y no solo eso, y también en la cultura cotidiana, gastronomía, fiestas tradicionales, celebraciones chinas y herencias portuguesas. Esta identidad no es nostálgica, no vive de reproducir el pasado tal como fue, se actualiza constantemente. Los jóvenes de Macao heredan esta identidad, pero no la repiten de manera mecánica, la reinterpretan y la adaptan a un mundo digital y globalizado. Por eso, eventos culturales contemporáneos combinan tradición e innovación, no para mostrar folclore, sino para expresar una identidad viva. Macao no vive una división interna entre culturas, vive una síntesis que se ha convertido en una de sus mayores fortalezas. En un contexto internacional donde las identidades a veces excluyen o confrontan, Macao ofrece otra posibilidad, la identidad como espacio compartido. Hemos hablado de identidad, pero hay otro concepto igual de importante, convivencia, porque no basta con que existan distintas culturas, lo difícil es que convivan de manera estable y armoniosa. Totalmente. En Macao la convivencia no es solo cultural, se ha convertido en una capacidad social y en cierto sentido en una capacidad de gobernanza. Sí, ¿y a qué me refiero? La experiencia de vivir con diversidad ha moldeado la manera en que la ciudad gestiona diferencias, intereses y cambios. La convivencia no se limita a eventos culturales o celebraciones simbólicas. Está presente en cómo funcionan las instituciones, se resuelven conflictos y se construye consenso social. Y esto tiene un valor enorme hoy. Muchas sociedades convierten la diversidad cultural rápidamente en polarización. En Macao la diversidad se integra en la normalidad. No se percibe como algo excepcional que hay que justificar constantemente.
Sí, y no significa que no existan diferencias o tensiones, significa que existe experiencia acumulada para manejarlas sin que se conviertan en rupturas. Y aquí se nota el impacto de un país, dos sistemas, que reconoce la diferencia y le da espacio en lugar de eliminarla. La convivencia se expresa en la relación entre residentes locales y visitantes internacionales. Macao se abre sin perder equilibrio interno. También se refleja en su posicionamiento internacional, un lugar de encuentro, diálogo e intercambio. No es solo un discurso, se ve en foros internacionales, cooperación cultural e iniciativas que conectan Macao con otros países y regiones. La convivencia se convierte en una competencia estratégica. No todas las ciudades pueden desempeñar este papel de puente cultural con credibilidad. Y Macao puede hacerlo porque no es una identidad construida de la noche a la mañana, es el resultado de una historia larga, compleja y a veces contradictoria. Esa historia le ha dado a la ciudad una memoria social sobre cómo convivir con la diferencia. Y por eso el valor de Macao no se mide solo por tamaño o economía, hablamos de su experiencia social acumulada. Una experiencia que, en un mundo fragmentado, resulta sorprendentemente relevante. Sí, y si hablamos del futuro de Macao, hablamos de jóvenes. El futuro tiene rostro, expectativas y también dudas. Durante mucho tiempo, los jóvenes se preguntaban, ¿hasta dónde puede llegar una ciudad tan pequeña? Esa pregunta no es negativa, es honesta. Macao tiene un territorio limitado y una economía que durante años dependió de un solo sector. Pero en los últimos años, esa pregunta se transformó. Ya no es solo ¿hay espacio?, sino ¿qué tipo de espacio se está creando? Y ahí entra Hengqin, no como solución mágica, sino como un laboratorio. Porque Hengqin no es solo una extensión geográfica, sino un espacio donde se ensayan nuevas formas de cooperación. Y para los jóvenes de Macao, Hengqin representa oportunidades laborales, emprendimiento y margen para imaginar un futuro distinto. Claro, no se trata de irse de Macao, sino de ampliar Macao, de extender su horizonte sin romper su identidad. Clave no es migración de salida, sino integración funcional dentro de la gran área de la bahía. La integración no es solo económica, también educativa, cultural y social. Sí, y cada vez más programas conjuntos, intercambios universitarios e incubadoras de innovación están pensados para jóvenes de Macao. Surge un cambio de mentalidad. Los jóvenes ya no se definen solo por su ciudad, sino por su capacidad de moverse entre espacios. Y conecta con la tradición histórica de Macao, acostumbrada a estar entre mundos, ahora está entre regiones. Hoy en Café y Té dijimos que no hablaríamos solo de una fecha en el calendario. Terminamos hablando de una ciudad que entiende el tiempo de otra manera, como continuidad, no como ruptura. Macao celebra 26 años de regreso a China, no solo recordando su historia, sino usando esa historia como base para imaginar su futuro. Estos avances demuestran cómo la política, la planificación y el espíritu de su gente han moldeado el Macao moderno. A medida que la ciudad mira hacia el futuro, el enfoque está en sostener un crecimiento de alta calidad y una armonía a largo plazo, una historia que resuena mucho más allá de sus fronteras. El recorrido de Macao durante estas más de 2 décadas nos recuerda que con unidad y visión, incluso los territorios más limitados pueden florecer. Sí, y esto fue todo del programa de Café y Té de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.